Vamos a leer la palabra del Señor y lo encontramos allá en la carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Ahí vamos a estar meditando el día de hoy y por supuesto vamos a leer juntos lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice así la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de tener este tiempo en el que, Señor, disponemos para escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para que juntos seamos edificados, alimentados por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y mientras meditaba en este pasaje de la Escritura, recordaba las veces que me ha tocado ir a algún centro comercial y en lo que estoy buscando, lo que necesito, muchas veces no encuentro eso que ando buscando y entonces me acerco a alguien, algún empleado de la tienda y le pregunto si tienen tal producto y entonces lo que he visto es que esa persona en alta voz llama a la persona que está encargada de esa área para ver si tienen el producto. El asunto es que a veces tienes que esperar mucho tiempo y regularmente a veces la persona de esa área no viene por X razón, porque está ocupado, porque está haciendo otras cosas y entonces pues ni modo, tienes que ir a otro lugar a buscar el producto que estás de alguna manera queriendo comprar, ¿no? Y cuando pensaba en eso, decía, bueno, esto no pasa con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, no hay poder humano que se resista a ese llamamiento que Dios nos hace. Y en esta carta que el apóstol envía a la iglesia, precisamente es una carta que nos habla de la seguridad que nosotros tenemos de nuestra salvación. Es decir, que la salvación que fue comprada, obrada por Cristo, es segura. No porque depende de nosotros, sino porque depende de Dios. Por eso es segura. Por eso el llamamiento eficaz es seguro, porque no depende de ti, sino del Señor. Por eso es seguro. Entonces, sabemos nuestra realidad, sabemos nuestra condición, amados hermanos. Somos como esas ovejas, como dice la Escritura, que siempre deja el redil o busca dejar el redil, pero ¿qué hace el Señor? Siempre va en busca de nosotros. Y entonces es en ese contexto que se había escrito esa carta, porque habían salido falsas enseñanzas respecto a la venida del Señor Jesús, respecto al regreso. Se estaba enseñando que Jesús ya había llegado, que Jesús ya había regresado, y entonces los hermanos decían, ¿cómo es posible que ya regresó y nosotros nos quedamos? ¿O cómo está el asunto, no? Y ese es el contexto de la carta. Por eso Pablo escribió la segunda carta para decir a los hermanos, el Señor va a regresar, eso es una realidad. No ha regresado todavía, pero sí va a volver. Y entonces da algunas instrucciones y él enfatiza eso. Enfatiza que el regreso del Señor Jesús es seguro. Ahora, si el Señor va a regresar,
Si Él va a volver por su iglesia, ¿cuál es la implicación del regreso del Señor Jesucristo? ¿Qué implica saber eso? Pablo nos da algunas razones. Él nos dice que cuando el Señor regrese, cada uno ha de recibir lo que le corresponde. Los creyentes, los que han creído en el Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice en el capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, lo que está diciendo el Señor es que los creyentes en Cristo recibirán reposo eterno, descanso eterno en el Señor. ¿Qué pasará con los incrédulos? Aquellos que no creyeron en el Señor. Versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ese es el destino final de aquellos que no creyeron en el Señor. Llama de fuego. Ahora, hermanos, no solamente habla de eso, sino que también habla de una soledad eterna. Los incrédulos vivirán una soledad eterna, lejos de la presencia del Señor. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el resultado, ese es el destino final de aquellos que no creyeron en el Señor. En otras palabras, hermanos, será un día de gran terror para aquellos que negaron, para aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, hoy, precisamente el día de hoy, domingo 19, estamos en el tiempo de misericordia. Y solo hoy somos llamados a venir y creer en Cristo, porque, ¿sabes? Mañana no sabemos qué va a pasar. Mañana no sabemos, pero hoy sí, hoy estamos en el tiempo de misericordia. Entonces hay una pregunta que yo quiero hacerte en este momento respecto al texto. ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Qué significa creer en Él? Porque lo que es seguro es lo que el apóstol Pablo ha dicho tanto en la primera carta como en esta segunda, de que el Señor Jesús volverá por su iglesia. Él va a volver. Esa es la seguridad que tenemos porque Dios lo ha prometido. Ahora, ¿qué implica eso, hermanos? Primero, que si el Señor ha prometido volver, tenemos una seguridad. La seguridad de nuestra salvación. Es decir, la salvación es segura en Cristo. Y número dos, esta salvación es nuestra verdadera motivación. Es aquella que nos va a permitir seguir confiando en el Señor. Precisamente en la clase algunos reflexionábamos el día de hoy sobre el llamamiento eficaz. Y por ahí se comentaba de que a veces hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos como inseguros y de alguna manera cuestionamos, reflexionamos sobre, ¿y será que soy salvo? ¿Será que el Señor me llamó? Ahora, la palabra del Señor dice que el Señor es fiel a su palabra. Si Él te ha llamado, ese llamamiento es seguro. Es eficaz, porque no depende de ti, no depende de tus emociones, depende de el que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, es eficaz, hermanos, porque esta salvación depende del Señor. Dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, escuche bien lo que dice el texto, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, ¿quién eligió, hermanos? ¿Quién escogió? ¿Usted escogió a Dios o Dios lo escogió a usted? Dice la palabra, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es el Señor quien nos elige.
Hermanos, porque si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos en graves problemas. Pues nosotros somos vulnerables. Por eso el apóstol Pablo da gracias a Dios de que la salvación es iniciativa divina, es elección divina. Dios decidió elegirnos en su soberana voluntad para salvación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo Dios eso, hermanos? ¿Por qué te eligió a ti? Precisamente a ti. ¿Por qué lo hizo? Y hermanos, dice ahí el texto, hermanos amados por el Señor. Porque somos amados por el Señor. Porque Él nos amó. Esa es la razón de su elección, su amor. Y Él nos ha elegido desde el principio. Ahora preguntamos, ¿Dios nos eligió porque lo escogimos? Dice Pablo, Dios nos escogió desde el principio para salvación. Ahora, meditemos, reflexionemos, ¿cuál era nuestra condición? ¿Cuál era tu condición respecto a esto que Pablo está mencionando aquí? Dice, leíamos la semana pasada en la carta que Pablo envió a Tito. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la realidad, esa era mi realidad. Así estaba. Luego, Génesis capítulo 6, versículo 5, escuche lo que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Hermanos, nuestro corazón está inclinado al mal siempre, es lo que dice la palabra. Llegando al Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23 lo que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, nuestro corazón está lleno, o diríamos, los que somos salvos, estaba lleno de todo esto. Entonces, qué bueno que la elección no depende de nosotros, sino del Señor. Porque nosotros, al igual que el pueblo de Israel, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, continuamente quebrantamos el pacto, pero el Señor permanece fiel a su palabra. Cuando Dios llamó a Lázaro, usted ha leído esa parte o ha escuchado esa parte, cuando Dios llama a Lázaro de la tumba, no hubo tal resistencia. Cuando él escuchó la voz del Señor, él volvió a la vida y salió de esa tumba. El Señor llama, por lo tanto el llamamiento, hermanos, es eficaz porque no depende de nosotros, sino del Señor. Ahora, ¿cómo se da ese llamamiento, hermanos? O sea, ¿cómo se da ese llamamiento? Dice Pablo aquí en el versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien aplica, quien pone fe en nosotros para creer en Cristo. Es el Espíritu quien nos da vida, nos regenera, y de esta manera nosotros podemos creer en el Señor, podemos confiar en Él, podemos tener fe. Hermanos, la fe no es algo que nosotros producimos, no es algo que se produce en nuestro interior, sino que es obra del Espíritu Santo que pone fe en nosotros para nosotros creer en Él. Recuerde, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es tu realidad. Y un muerto no puede generar nada por sí mismo, a menos que el Espíritu Santo
toque ese corazón para entonces creer en Cristo. Mediante también, no solamente el Espíritu, sino que hay un segundo motivo aquí, mediante la predicación. Versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios quiso así. Yo no lo quise de esta manera. Dios lo quiso así, que por la predicación del evangelio el mensaje de salvación sea entregado. Cuando tú escuchas el mensaje, el Espíritu obra en ti, abre tu corazón y entendimiento para que seas transformado por el evangelio. Porque Pablo mismo lo dijo en su carta a los romanos, porque el evangelio, hermanos, es poder de Dios. Eso es lo que hace el evangelio. Tiene poder para cambiar, para transformar una vida que está destruida, que está acabada. El Espíritu Santo tiene poder para regenerar esa vida, para transformarla, para cambiarla. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Entonces, si observas, el llamamiento es eficaz porque desde el principio hasta el fin es obra del Señor y no depende de nosotros, es del Señor. Ahora, si el llamamiento que el Señor nos hace es de Él y depende de Él, hermanos, sin duda, como segundo lugar, es la base, es el motor de nuestra motivación. Eso nos debe dar esperanza, hermanos. Porque reflexionábamos en la mañana, algunos de hecho piensan que en algún momento de sus vidas han dudado de que si Dios realmente los llamó o no, si son salvos o no, y reflexionan en la venida del Señor, y si el Señor viene yo me quedo, ¿qué va a pasar? Hermanos, si tú crees en la palabra y tú crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, te aseguro que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho por medio de Cristo, tú eres salvo, es verdad. Somos salvos por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, algunos otros piensan de que si ya somos salvos, entonces ya no tenemos que hacer nada. Ya somos salvos, entonces podemos vivir como quiera la vida porque ya somos salvos. No. Eso es falso. De hecho, porque ya somos salvos, somos ahora llamados, como dice el versículo 15 que voy a leer. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Aquel que ha nacido de nuevo entiende esto, porque ha regresado de la muerte a la vida. Y entonces entiende el mensaje de, ya eres salvo, ahora sí, vive como un hijo de Dios, vive como un cristiano, porque eres salvo. Alguien que está muerto no entiende la manera de cómo él puede vivir la vida, porque no lo conoce. Entonces aquí hay dos cosas, hermanos. Hay un llamamiento interno en el corazón y hay un llamamiento externo. El llamamiento externo es lo que estamos haciendo hoy aquí. Externamente el mensaje es predicado, externamente el mensaje es anunciado, el evangelio se predica. ¿Quién hace la obra? No la hago yo, hermanos. No, la hace el Espíritu Santo aplicando esta palabra en nuestro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Aplica la palabra en tu corazón. Entonces no depende de la elocuencia que el predicador tenga. No depende de la habilidad para hablar, de la oratoria que tenga. No, depende únicamente y completamente por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, versículo 15, el llamado del apóstol es: estad firmes. Ese es el llamado: estad firmes y retened la doctrina. O sea, la enseñanza. ¿Y cuál era esa enseñanza? El domingo hablábamos de eso. ¿Cuál era la enseñanza? La enseñanza que los apóstoles predicaron fue: crean en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado tanto para ustedes aquí en el cielo y en la tierra, que es por medio de Cristo, el cual somos salvos. No hay
no lo hay más que por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, la iglesia estaba pasando por un tiempo de persecución, la iglesia estaba siendo perseguida y Pablo anima a la iglesia. Pablo le habla a los hermanos acerca de la salvación que ahora nosotros tenemos en Cristo después de haber creído en Él, y que esto es la base de nuestra motivación. Es la base que nos mantiene motivado, animado, que somos salvos en Cristo, hermanos. Dice entonces el capítulo 1, versículo 4, dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, en la persecución, en la tribulación, hermanos, ¿quién es nuestro consuelo? ¿Quién es nuestro consuelo? ¿Quién es tu consuelo cuando estás atribulado? Cuando estás desanimado, cuando dices, creo que no encuentro la salida, no veo una pizca de esperanza en esto que yo estoy viviendo. ¿Quién es el consuelo de tu vida? Y Pablo dice aquí en el versículo 16, la palabra del Señor dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, ese es nuestro papá, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Quién es nuestro consuelo? El Señor Jesucristo. Él es nuestro consuelo. Nuestra consolación está en Cristo, amados hermanos. Entonces, la base de nuestra motivación, la base para seguir adelante, aunque tal vez en el presente estés sufriendo, aunque en el presente estés llorando, estés triste, la base de nuestra salvación está en Cristo, y esa es la motivación para seguir adelante, porque de algo estamos seguros, hermanos, porque lo hemos leído, lo hemos escuchado en el pasado, que los sufrimientos presentes solamente son temporales. Esto un día va a acabar, esto un día va a terminar. Y por eso el apóstol le recuerda esta promesa a los hermanos. Dice el capítulo 1, versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las tribulaciones son temporales. Esto un día va a terminar. Por lo tanto, este sufrimiento que tal vez podrías experimentar va a terminar, porque al final de los tiempos tendremos reposo en Cristo. Hermanos, no hay mejor manera de motivarnos que recordar a cada uno de nosotros quién eres en Cristo. O sea, no hay mejor manera de motivar a alguien. Si alguien está desanimado, o alguien hoy vino desanimado o preocupado, recuerda esto: ¿quién eres en Cristo? Dice la palabra que somos amados del Señor. O sea, si Él nos ama, si Él te ama, ¿qué significa? Significa que todas las promesas que la palabra del Señor nos da son verdad. Y si eso es verdad, hermanos, tú puedes descansar en el Señor, porque eso te motiva a ti a seguir adelante, a no quedarte en la depresión. Hermanos, ¿cuántas personas se quitan la vida porque están deprimidos? El día de hoy, mientras manejábamos, veníamos aquí a la iglesia, escuchaba la noticia de una persona de 35 años que se quitó la vida. ¿Sí? El asunto es que llevaba a su hijo y se aventó, creo que en el metro o algo así. No escuché la otra parte de la noticia. Y el niño ahorita, según reportaban, que estaba estable. Pero el señor falleció y el reporte era que él estaba en depresión.
Hermanos, esa es la realidad que mucha gente hoy está viviendo. Ahora, la depresión no solo está allá afuera. Muchos cristianos viven en depresión. Atraviesan por esos rumbos, por esos senderos difíciles. ¿Qué hacer cuando pasas por ahí? Refúgiate en el Señor. Refúgiate en su palabra. Cree en las promesas que Él nos ha dado. Descansa en Él. Él ha prometido que jamás nos va a abandonar, hermanos. Y que aunque esto puede ser doloroso, al fin de los tiempos será temporal. Porque esto un día va a terminar. Hermanos, entonces la carta a los tesalonicenses fue enviado porque habían falsos maestros que habían enseñado y engañado a los hermanos que Jesús ya había venido. Y en respuesta a esa mentira, Pablo escribe esta carta y anima a los hermanos a estar firmes, a retener la enseñanza, recordándonos a cada uno de nosotros como a la iglesia que Dios nos escogió. Y si Dios nos eligió, su llamamiento es eficaz. Por lo tanto, no hay que dudar de que Él cumplirá su palabra y que este llamamiento eficaz no depende de ti, sino del Señor. Y por eso es eficaz, porque depende del Señor. Hermanos, esa es la base de nuestra motivación. Ciertamente, las pruebas, los sufrimientos, las vamos a atravesar, las vamos a vivir, las vamos a experimentar y tal vez en algún momento nos vamos a desanimar. Como dicen algunos, vamos a querer tirar la toalla, ¿verdad? Nos vamos a desanimar, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Su palabra dice: aunque andes por el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Esa es la promesa del Señor. Y al fin de los tiempos, Él ha prometido darnos un reposo, un descanso eterno. Y entonces nos gozaremos con el Señor. Por eso hoy, hermanos, hoy somos invitados a venir al Señor, a venir a los pies de Cristo. Hoy aún estamos a tiempo porque estamos viviendo en el tiempo de la misericordia. Hoy estamos en el tiempo del perdón. Ahora, déjame decirte que esto un día va a terminar. El tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón tiene un límite. Va a terminar, va a acabar. Quienes creímos en el Señor, dice el apóstol Pablo, seremos consolados. Pero los que no creyeron en Él, dice la carta, sufrirán en llama de fuego, serán expulsados de la presencia del Señor. Por eso yo te invito hoy a que creas en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Cree en Él, arrepiéntete. Él ha prometido que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces el llamamiento es eficaz porque no depende de ti, sino del Señor, que es fiel a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque estamos seguros, Señor, de que tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy disfrutamos de este hermoso momento al escuchar tu palabra y recordarnos de que tú nos has llamado, Señor. Somos parte de tu pueblo, somos tus hijos. Y mientras atravesamos por diferentes pruebas en nuestra vida, permite que nuestra fe, Señor, pueda crecer y de esta manera nosotros sigamos descansando en ti. ¿Quién eres, Señor? El autor y consumador de la fe misma. Ayúdanos a creer en ti, que el enemigo no haya motivo, ocasión para desanimarnos, sino que cuando pasemos por esos senderos de desánimo, depresión, ansiedad, angustia o temor, nosotros podamos estar seguros, Señor, de que tú estás con nosotros, de que somos tus hijos, somos tu pueblo y que esa es la base para seguir adelante. Esa es la base para estar motivados y esa es la base para decir: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén.